Buenas noches, que Dios le bendiga. Recuerdo cuál fue. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Levanten bien alto la mano porque si no, no los veo, por favor. Bueno, ayúdenme. Perdón. Les decía que, si se acuerdan, qué fue lo que nos habló el pastor invitado Roberto Amado. O el pasaje que él dio. ¿Se acuerdan algo? Filipenses. Muy bien, hermana. ¿Filipenses cuánto? Hasta ahí llegué. Dice. Vamos. Filipenses 3, 13, 14. ¿Se acuerdan? Que es el pasaje que nos han dado los pastores como palabra rema para este año, como iglesia, como congregación. Y de paso aprovecho, no sé si todos tendrán el almanaque, porque se han hecho unos almanaques para la iglesia de encuentro con Dios. ¿Todos lo tienen? O si alguno no lo tiene, levante la mano, por favor. Uno. Bueno, después al que no lo tenga, no sé si tienen acá Nati o no. Bueno, para el próximo domingo le traemos para que lo puedan tener, ¿sí? Porque se han estado repartiendo a principio de año, en las primeras reuniones, ¿sí? Y ahí tenemos el pasaje que nos ha dado el Señor para este tiempo. Amén. Y causalmente, y no casualmente, sino causalmente, ¿sí? Porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Cuando el pastor nos hablaba el domingo pasado, hablaba de ese pasaje, ¿sí? Y le preguntábamos si la pastora, el pastor, en algún momento le habían tirado el dato de que hablase acerca de algo y él dijo que no. Es más, después cuando él oraba, no sé si se acuerdan ustedes o escucharon, él decía que tenía preparado otro mensaje para dar, pero que cuando subió acá, entendió que el Espíritu le decía que tenía que hablar de lo que terminó hablando. Amén. Y vamos a poner un poquito el pasaje de Mica, por favor, de Filipenses 3, 13, 14, para recordar lo que dice, ¿sí? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Repita conmigo, una cosa hago. Una cosa tengo que hacer. Amén. En este 2024. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde proseguimos? Hacia la meta. ¿Cuál es la meta? Ajá. ¿Cuál es la meta? ¿Qué dice el pasaje? ¿Cómo, Luca? Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Primero que nada, Dios nos llamó. Él nos escogió en Cristo Jesús. Amén. La palabra dice que fuimos escogidos por Él desde antes de que el mundo fuera creado. ¿Sí? Desde antes de que el mundo existiera, usted y yo ya existíamos en el pensamiento de Dios y ya estábamos destinados a este supremo llamamiento. Amén. Pero hay un premio, dice. ¿Sí? Y el llamamiento que usted tiene y que yo tengo no es del hombre. ¿De quién es? Pongámosle un poquito de ganas. ¿Quién es? ¿De quién es el llamamiento? De Dios, ahí está. Es de Dios, no es del hombre. ¿Sabe por qué le quiero hacer que reflexionemos en esto? Porque a veces con el paso del tiempo, con los años, con el caminar en la vida en Cristo, nos desenfocamos un poquito y ya a veces lo que empezó siendo por amor, lo empiezo a hacer por obligación. Y eso termina siendo un peso, una carga para mí, en lugar de ser un deleite. No quiere decir que no vamos a tener situaciones al medio, ¿sí? Pero se pierde el motivo central del por qué estoy a donde estoy y por qué hago lo que hago. Amén. Entonces ahora sí le voy a invitar a que busquen su Biblia y el libro de Isaías capítulo 43. Vamos a leer del verso 1 en adelante.
Isaías 43, verso 1 dice así. Ahora, así dice Jehová. ¿Cuándo? Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Ahí en lugar de Jacob, ponga su nombre. Ponga el nombre Encuentro con Dios si quiere como congregación. Amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Encuentro con Dios. Y formador tuyo, oh Encuentro con Dios. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Amén. ¿Qué es lo primero que nos dice el Señor? No temas. ¿Por qué? Porque yo te redimí, dice el Señor. Yo te rescaté, yo te compré. Amén. Te puse nombre. Mío eres tú. Usted y yo somos pertenencia de Dios. Amén. Y fíjese la promesa hermosa que nos da. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Estos dos pasajes van a ser los centrales de todo el mensaje. ¿Sí? Continúo con la lectura. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Hasta ahí vamos a llegar ahora. El Señor nos trae una vez más lo que hablábamos, no sé si se acuerdan, los 3 días que tuvimos de oración al principio de año, el 1, el 2 y el 3 de enero, cuando empezó hablando la pastora ese lunes y nos empezó hablando de el ancla. ¿Se acuerdan del ancla? ¿Sí? Y que nos hablaba de tener presente las promesas que Dios nos ha hecho. Amén. Y yo le voy a hablar en esta tarde de un ancla que es fundamental en nuestra vida, que es el ancla de la fe. Amén. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios, dice la palabra en Hebreos 11:6. ¿Sí? Sin fe es imposible que usted y yo le seamos agradables a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, que Él es premiador de los que le buscan. Amén. Qué lindo que es cuando el Señor nos da ese tipo de promesas, ¿no le parece? Este 2024, como cada año de nuestra vida, como cada año de nuestra existencia, y escuche bien, como cada año de su existencia y de la mía, desde el día que nacimos, desde el día que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, aún sin haber tenido ese encuentro con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, Dios ya nos tenía ahí cuidándonos y guardándonos. Amén. Cuando usted y yo ni lo conocíamos o no lo reconocíamos como el Señor de nuestra vida, Él ya estaba cuidando de usted y de mí. Amén. Y esta promesa que Él nos da empieza diciendo que no tenemos que tener temor. Y en este 2024 y en toda nuestra vida, mi querido hermano, en los que nos queda de recorrido en esta tierra, usted y yo somos llamados por Dios a no temer. Pero no porque lo dice el hombre, o no por una palabra motivacional, por una convicción de que Dios está con nosotros. Porque primero dice, yo te redimí, yo te compré, te puse nombre, vos sos mío, me perteneces a mí. Y la palabra de Dios dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Amén. Hay promesas en su palabra,
las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Amén. Usted y yo somos la iglesia, ¿sí? Y qué lindo es cuando podemos recibir ese tipo de promesas, porque ¿cuántos están deseosos de ver bendiciones en su vida en este 2024? 5 o 6. Vuelvo a preguntar por las dudas que alguno esté dormido por ahí. ¿Cuántos están deseosos de recibir bendiciones en este 2024? Amén. ¿Y cuántos están deseosos de pasar por el fuego, por el río, por la tempestad, por la tormenta, por tiempos difíciles? Ya no se escucha ningún amén, ¿no? Pero la promesa de Dios es muy clara. ¿Qué dice? ¿Qué dice la promesa de Dios? Verso 2. Cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Fíjese que el Señor dice, te voy a sacar de las aguas. No. Yo voy a estar con vos cuando vos pases por las aguas. Amén. En este 2024, iglesia, cuando usted esté pasando por las aguas, acuérdese de la promesa de Dios que le dijo, yo estaré contigo, hijo mío. Amén. Y si por los ríos, no te anegarán, no prevalecerán contra ti. Esas circunstancias que vienen como ríos. Amén. Cuando pases por el fuego, porque pasar por el agua es una cosa, ¿no? Pero pasar por el fuego, mi hermano, me parece que ya se pone un poquito más difícil de digerir, ¿no es cierto? Porque por el agua uno dice, bueno, en el agua puedo de última nadar y bueno, me voy a cansar un poco, pero estoy en el agua, ¿o no? Pero ¿quién está habituado a pasar por el fuego? Nadie, ¿o no? Porque el fuego quema, ¿o no? Y dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Y para recordar un poco, en el libro de Daniel, capítulo 3, tenemos la historia de 3 varones de Dios, Sadrac, Mesac y Abednego. Creo que la mayoría lo conoce, si no, después anóteselo y léalo en su casa. Daniel, capítulo 3, ¿sí? Donde está la historia. Cuando el rey Nabucodonosor erige una estatua gigante, ¿sí? Y firma un edicto de que todo pueblo, nación de la tierra, ¿sí? No era una porción, era todo el mundo. Cuando escuchara que tocaban instrumentos, trompetas y demás, tenían que postrarse delante de la estatua y adorar la estatua de Nabucodonosor, la estatua de un hombre, ¿sí? Yo me acuerdo del año pasado, cuando tuvimos el encuentro de hombres, que vino el pastor Fernando Glaría a visitarnos. En un momento él citó esta historia, pero solamente para hacer un comentario. Y una observación, un gráfico hizo él muy bueno, que fue, en medio de toda esa gente, que eran millones y millones, dice, usted imagínese la escena. Sonaban las trompetas, sonaban los instrumentos y todos se postraban. Pero había 3 que no. Y esos 3 sobresalían en una multitud de millones y millones. Amén. Pero les voy a compartir una parte de la historia que está del verso 13 en adelante, que dice así. Nabucodonosor es avisado, ¿sí?, por el séquito que tenía de su sirviente. Hay 3, Nabucodonosor, que no se arrodillan delante de la estatua que vos hiciste, rey. Mándelo a traer, dice. Y él ya había dado un decreto. El que no se arrodillara iba a ser tirado al horno de fuego, vivo. ¿Sí? Y fíjense lo que les dice el rey. Entonces, verso 13, Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos?
Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ajá. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hay que tener convicción, ¿no? Hay que tener fe. Porque delante del rey, con el edicto del rey, que ya la sentencia era clara, no adorás, te vas al horno de fuego vivo. Y el rey como que le está diciendo, te doy una oportunidad más, muchachos, recapaciten. ¿Y sabe qué? Esto, haciendo un paralelo con nuestra vida hoy, es un poco la pelea que hay entre el sistema diabólico que nos oprime a diario en la vida cotidiana, ¿sí? Y el reino de Dios al cual usted y yo pertenecemos. Porque cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en un ámbito como este, se nos hace más sencillo muchas veces conectar con Dios, ¿sí? Hacer lo que a Dios le agrada. Pero la realidad, la verdad de la milanesa, como quien diría en la jerga popular, está puertas afuera, ¿sí? Está allá afuera donde tenemos nuestra vida, donde tenemos que convivir con un sistema que está manejado por Satanás. Amén. Y donde constantemente nos están oprimiendo y obligando a tomar decisiones que van contra nuestra fe, que van contra los principios que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchas veces nos doblegan. Y muchas veces claudicamos. Amén. Así que el escenario era bastante difícil para estos tres varones. Pero su fe, escuche bien, su fe fue lo que les dio la victoria en medio de la prueba. Amén. Y en este 2024, tu fe, mi querido hermano, mi fe es lo que nos va a dar la victoria ante cualquier circunstancia que venga por delante. Amén. Entonces Nabucodonosor dice, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué le parece a usted? Si hubiésemos estado en el lugar de Sadrac, Mesac y Abednego, ¿cómo habrán estado, no? Porque al principio le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. Nuestro Dios puede librarnos y de hecho de tus manos nos va a librar. Pero si Dios no nos quiere librar, tenés que saber que nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante de tus dioses, porque sabemos a quién le pertenecemos. ¿Se acuerdan de la promesa que leíamos recién? Mío eres tú, dice el Señor. Yo te redimí, te puse nombre. Ellos tenían claro a quién le pertenecían, tenían clara su identidad de hijo de Dios. ¿Cómo está nuestra identidad de hijo de Dios en este comienzo de año? ¿Cómo está esa identidad, mi querido hermano? Es para que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo está mi identidad de hijo? Porque esa identidad de hijo fue lo que lo sostuvo con su fe para no claudicar. Y uno lo lee a veces rápido la historia, pero imagínense esa pausa, porque no creo que hayan podido calentar el horno 7 veces más en poquito tiempo, ¿sí? Debe haber demorado un par de horas por lo menos. ¿Habrán tenido tiempo de que en la mente vengan y vayan pensamientos? ¿O no? ¿Qué cree usted? Imaginémonos un poquito, metámonos en la escena. ¿Habrán tenido tiempo de decir, che, habremos hecho bien? Mirá, están calentándolo, ya van por la 5ª vez que lo van calentando y faltan 2 y ya nos meten allá. Pero ellos permanecieron firmes en su decisión. Permanecieron inquebrantables en su fe. Amén. Fíjese cómo continúa la historia. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, era ya, que quería que se cumpliese el rey, porque estaba con un enojo, con una ira muy grande por la desfachatez de estos tres, según su entendimiento, él era el rey. Y como la orden del rey era apremiante,
y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Sí? Esos vigorosos que estaban metiéndolo al horno, los quemó. Y estos tres varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos. ¿Cómo lo habían echado los varones? Atados. Dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Miren cómo ya cambió. Salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego, escuche bien esto, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Cuántos son de usar el asador en su casa? ¿Cuántos son de usar el asador? Cuando hacemos un asado, cuando prendemos el fuego, o un fuego que podamos prender, o una fogata que hagamos hecho, ¿no le queda ese olor impregnado a humo? ¿Sí? Fíjese acá, estuvieron en el medio del fuego. El horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y dice que ni olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. ¿A quién libró? A los siervos que quisieron ¿qué? A los siervos que confiaron. Decirle al hermano que tenés al lado: tenés que confiar. En este año tenés que confiar, decirle. En este año tenemos que confiar, decirle que está a tu lado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, no se corrompieron, no claudicaron bajo el sistema del diablo. Decirle que está a tu lado: no tenemos que claudicar al sistema del diablo en este año. Vos y yo no tenemos que claudicar. Ya no se ve que sigan tanto. Recién decían, sí, estaban todos diciendo: che, tenemos que confiar. Dígale al que está a su lado: no tenemos que claudicar en este año. No tenemos que claudicar a este sistema opresor, a este sistema diabólico. Amén. Que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¿Será que usted y yo podremos hacer eso en este año? Mire que la promesa de Dios es inconmovible. Lo que Dios dice, Él lo ejecuta y lo cumple. Pero ¿será que yo también voy a hacer mi parte y voy a tener esta actitud que tuvieron estos varones de Dios? ¿Será? Amén. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Amén. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Pero esta historia nos sirve para sacar bastante enseñanza, ¿no le parece? Porque para que esa promesa se pueda cumplir, yo tengo que creer. Pero no solamente creer de la boca para adentro o de la boca para afuera, sino con hechos,
Porque la fe sin obras es una fe que está muerta. Amén. Entonces, en este año, usted y yo vamos a tener desafíos de fe. La pregunta es, ¿qué voy a hacer? Porque imagínense si Sadrac, Mesach y Abednego, después de que el rey les decía que lo iba a tirar al horno de fuego 7 veces calentado, decían, no, está bien, rey, nos vamos a postrar delante de tu estatua. ¿Cómo hubiera seguido la historia? ¿Hubiera seguido? Hoy tenemos un testimonio como este, porque hubieron 3 personas que hicieron algo diferente. En un momento donde todo el mundo hacía lo mismo, donde todo el mundo hacía lo que el resto hacía. ¿No le parece? ¿Vieron cuando salen esas películas o esas series en la televisión y que sale ese mensaje final que dice, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia? Acá no. Cualquier similitud con la es realidad pura. ¿Sí? Lo que estamos viviendo hoy ya se vivió antes y se seguirá viviendo hacia adelante. Usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos la decisión en nuestro poder. Amén. Y esa decisión que usted y yo tomemos va a marcar nuestro futuro hacia adelante. Va a marcar si se va a cumplir la promesa de Dios en mi vida o si no se va a cumplir. Porque si yo le creo, ¿qué dice el Señor? Si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Y queremos ver la gloria de Dios, pero muchas veces cuando viene la prueba, nuestra fe claudica y no creemos. ¿Sí? Ahora, ¿cree usted que esa promesa es para su vida? ¿De que cuando pase por el fuego no se va a quemar, ni la llama va a arder en usted? Me quedé solo. ¿Lo cree de verdad? Entonces, cuando esté pasando por la prueba, mi hermano, porque va a venir la prueba, ¿sí? La circunstancia adversa viene, porque es parte de la vida. Que yo pertenezca a Cristo no significa que soy inmune a los problemas. No, significa que tengo al Todopoderoso de mi lado y que con Él yo venzo cualquier circunstancia adversa en mi vida, cualquier diagnóstico que se dé en contra de mi vida, cualquier situación familiar, cualquier situación económica, porque Él es el dador de todo. Amén. Porque Él es el Dios Todopoderoso de Israel. Amén. Y porque en Él hemos depositado nuestra confianza y no en el hombre. Amén. Ahora bien, recuerda que estábamos leyendo recién Isaías y terminamos en el verso 8. ¿Sí? ¿Lo tenés, hija? Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Cómo entiende esto usted? Ayúdeme a predicar. ¿Eh? ¿Cómo entienden? Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. ¿Eran sordos y ciegos? ¿Por qué dice que no usted? ¿Por qué dice que no? ¿Cómo? Porque tienen ojos y no quieren ver. ¿Y tienen oídos? Amén. Gracias, Luisito. ¿No le recuerda un dicho que hay en la jerga popular? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Amén. Y nosotros somos los pícaros que creemos que ya inventamos el dicho y es palabra de Dios, mi hermano, nada más que está un poquito cambiada. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Mi hermano, si usted y yo queremos marcar la diferencia en este 2024, tenemos que apelar a nuestra fe. Porque nuestra fe nos abre los ojos espirituales y nos destapa los oídos espirituales y nos permite ver y oír lo que Dios quiere revelarnos en el momento oportuno. Amén. No tenga duda de que cuando usted necesite parte de guía de Dios o una revelación específica, Dios siempre va a estar dispuesto a dárnosla. Pero nos tenemos que acercar a Él con la actitud correcta, que es con fe y con un corazón rendido a su presencia. Amén. Le cuento una situación que me pasó este viernes, así rápidamente porque lo voy a asociar un poquito en esta parte a la prédica. Este viernes estábamos en casa esperando a un matrimonio que nos venía a visitar para compartir un tiempo
Y mis hijas salen a comprar en un momento y cuando vuelven dice, papi, sale agua y un olor feo de allá afuera, dice. Y lo primero que pensé, digo, se tapó el filtro. Porque hace poco tuvimos que hacer un entubado en casa porque se nos había tapado el pozo negro. Entonces tuvimos que hacer un entubado que era más práctico por el poco espacio que teníamos para hacer pozo negro nuevo. Y para los que no conocen, el entubado es un caño de 110 que se mete hasta llegar a la arena, ¿sí? Y a veces hasta llegar al agua. Pero es un caño de 110, que en la punta arriba, la parte donde está, al alcance de la mano de uno, tiene un tramo de un caño más grande el diámetro y tiene una canastita en forma de caño, ¿sí? Con una manijita y con ranuras, y eso lo llena de piedras y las piedras funcionan como un filtro para que lo que viene de la cámara séptica, todo lo que usted se puede imaginar, ¿sí? La inmundicia, ¿sí? La caca, los pelos y todo, se quede ahí y no pase el entubado, porque si no va a tapar el poco diámetro que hay, ¿sí? Para que entendamos un poquito el funcionamiento, ¿sí? Y esta es la segunda vez que se me tapa. La primera vez yo me colgué, no lo limpié por varios meses y se tapó y se tapó. Y ahora yo estaba, todos los días vengo de trabajar a las 4 de la tarde, 4 y media, y siempre primero que hago, saco la tapa porque está ahí nada más al alcance para ver cómo está el filtro. Y hasta ahora lo venía viendo, estaba limpito. Pero se ve que hace 1 o 2 semanas me olvidé de verlo y se tapó. Y lo más increíble es que tiene como todo el largo de mi brazo, de profundidad, hasta que llega a la canastita esa. Todo eso era agua servida, con todo lo flotante que podía haber. Y yo no podía sacar la canasta, porque si yo sacaba la canasta, se iba todo lo sólido para abajo, cosa que no quedaría. ¿Sí? Qué pedagógica esta parte de la enseñanza. No, pero ya voy a llegar al punto. Entonces tuve que agarrar una botellita y empezar a meter la mano y a sacar el agua en un balde y a tirar todo, a vaciar. Imagínense que la cámara séptica es como un tanque de 500 litros y cuando se llenó el límite, no son poquitos los litros que quedaban, y todo eso estuve sacando como 1 hora, sacando, ¿sí? Y metiendo la mano y cada vez más al fondo, con el olorcito que usted ya se imagina que había, pero aparte con las manos todas llenas de caca. Para que sea bien gráfico, ¿sí? Hasta que lo pude vaciar todo y pude sacar la canastita, las piedras, imagínense, era barro, de toda la porquería de la mugre, limpié todo, lo volví a colocar y ya funcionaba bien. ¿A qué voy con esto? Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo que está hablando? Nada que ver. ¿Sabe qué tiene que ver? Cuando usted tiene sus ojos cegados, cuando usted y yo tenemos los ojos cegados y los oídos tapados, son como ese filtro para nuestra mente. En realidad nuestra mente es ese filtro que tiene que saber estar limpio para rechazar toda inmundicia que el sistema diabólico nos quiere meter en la mente. Porque ese filtro, si se tapa, nos tapa la mugre del infierno, nos tapa la mugre del sistema. Y empieza a venir temor porque empieza a venir incredulidad a mi vida. Porque empiezo a dudar de todo lo que Dios me prometió. ¿Entiende ahora la aplicación? Ahora usted imagínese, yo estaba en ese momento, meta a sacar la mugre de ahí, qué sé yo, qué sé cuánto. Después me fui a duchar y mientras me duchaba el Señor me hablaba de eso. El Señor también es muy práctico a la hora de hablar, ¿eh? Y me hacía ver, un día yo tuve que meter la mano en la mugre, que era tu vida, y sacarte de ahí. Un día el Señor tuvo que meter las manos en el barro, en lo podrido de lo más podrido del pecado, por usted y por mí, para poder limpiarnos. Pero hoy usted y yo tenemos esa misma responsabilidad, mantener limpio esto. Porque si esto se contamina, el peligro más grande es para nosotros. Porque si esto se contamina, peligra mi fe. Y si peligra mi fe, peligra mi relación con Dios. Porque de a poquito me empiezo a alejar. De a poquito me empiezo a apagar. De a poquito empiezo a ver todo negro. De a poquito empiezo a ser ciego y sordo. Y vengo a la presencia de Dios y escucho mensajes como esto, como los que nos dio el pastor Amado el domingo. ¿Y sabe qué? Una de las cosas que más me quedó de lo que el pastor decía,
Dejemos atrás todo aquello que venimos arrastrando. Dejemos atrás situaciones que nos han tenido mal durante gran parte de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Esta parte del mensaje, si quiere ponerle un título a esta parte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar arrastrando esta inmundicia en mi vida? ¿Hasta cuándo voy a estar arrastrando este dolor que lo tengo de allá con aquella persona, que esto, que el otro? ¿Hasta cuándo? Cuando usted y yo soltamos el perdón, como decía el pastor Amado el domingo pasado, nosotros nos liberamos. Si la otra parte quiere tener relación con nosotros, quiere aceptar o no quiere aceptar, ya es un tema de la otra parte, mi hermano. Pero lo que nos compete, la responsabilidad nuestra, cuando nosotros lo hacemos, el primer bendecido soy yo, es usted. La pregunta es, ¿cómo empezó el 2023 y cómo lo terminó? No me lo conteste, piénselo usted. ¿Cómo comenzó el año pasado, a principio de año, y cómo terminó? ¿Tuvo metas, se fijó metas a principio de año? ¿Las vio cumplidas a fin de año? ¿Se puso a hacer una evaluación a la mitad de año para ver cómo venía? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Váyase más atrás. ¿Cómo vienen siendo sus últimos 5 años de vida? Sus últimos 10 años de vida. A veces, cuando nos volvemos ciegos y sordos, todo nos sabe del mismo sabor. Cambia el almanaque, pero sigue siendo lo mismo en mi vida. Y me profetizan que ya va a venir esto, que ya va a venir aquello. Ah, sí, está bien. Hace años que lo vengo escuchando. Pero Abraham tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento del hijo que Dios le prometió. Yo no sé cuántos años tenga que usted o yo esperar por ciertas promesas de parte de Dios. Pero una cosa sí sé, Dios cumple lo que promete. Pero también es necesario que nosotros le creamos para que Él actúe. ¿Amén? Entonces, ¿hasta cuándo? Hay que despojarnos de lo viejo. Y sabe que este 2024, si lo queremos comenzar de una forma diferente, nos tenemos que despojar de nuestra vieja manera de pensar. Esa mentalidad vieja ya no me sirve. Incluso no le hablo de una mentalidad ligada al pecado, sino de una mentalidad que tuvo una fe en su momento, pero que fue buena para ese momento. Pero la gloria postrera que le espera por delante será mayor. Por lo tanto, la fe que usted necesita no es esa, es la que Dios le quiere dar hoy, que es mayor a esa. Pero ¿cómo voy a tener una fe más grande si no quiero pasar por el fuego? Porque le puedo asegurar que no fue Nabucodonosor el que lo elevó a los 3. Fue Dios a través de Nabucodonosor, el que exaltó la vida de Sadrach, Mesach y Abednego. No espere el reconocimiento de la gente. No esperemos el reconocimiento de la gente. Busquemos la aprobación de Dios. Aún cuando nos pese, aún cuando nos duela tener que obedecer, aún cuando estemos en medio de la incertidumbre más grande, que aún haciendo lo bueno, nos vienen cosas malas que no entendemos. Nos vienen críticas, nos vienen juicios de personas muchas veces que no entendemos por qué vienen si yo estoy haciendo lo que Dios me manda. Pero recibimos de todos lados bombardeos. Recuerde la imagen tan pedagógica que usted recién del filtro del entubado. Mantenga el filtro limpio, mi hermano. Porque bastó un descuido de mi parte para que el filtro se tapara. Y tener que yo hacer lo que ya le conté que hice. ¿Sí? Que no es nada agradable, pero que era necesario para que el entubado funcione correctamente. Entonces, para que nuestra vida funcione correctamente, para que nuestra fe avance, no se olvide de limpiar el filtro. Amén. No nos olvidemos de mantener el filtro limpio. Nuestra mente rendida a los pies de Cristo, buscando palabra de Dios en tiempo y forma. Amén. ¿Estoy bien ahora? No está la pastora Cristina, pero está la pastora Natalia. Vamos terminando. Le diría que suba al pianista, pero no está. Le voy a invitar a que escuche un poco más. Vamos terminando un poco el mensaje. Ageo capítulo 2.
La gloria del nuevo templo, dice el título de este pasaje. Amén. Ageo capítulo 2. La gloria del nuevo templo. Fíjese lo que el Señor les dice aquí. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Zorobabel, gobernador de Judá, porque si no nos enredamos con todos los nombres, ¿sí? ¿Está bien? Zorobabel, el gobernador de Judá. Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Al gobernador y al sumo sacerdote. ¿Sí? Y al resto del pueblo. O sea, la palabra era para todos, pero en primera instancia viene de mayor a menor. O sea, la autoridad de la ciudad, el sacerdote y el resto del pueblo. ¿Amén? Y dice así: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. El Señor nos está llamando ¿a qué? A esforzarnos, cobrar ánimo y trabajar en este 2024. Amén. Hola, hola, ahí está. Verso 5, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Nuevamente el Señor nos dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Trabajen porque yo estoy con ustedes. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, nuestro Señor Jesucristo. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Le suena esta frase? ¿Es contraria a cuál frase que he escuchado este último tiempo usted? Dígalo. No hay plata. Y es verdad. O sea, no es mentira lo que nos dicen. No hay plata. Pero no es que no haya plata. A ver si se entiende. No es que no haya plata porque no tenemos recursos. Hay un montón de recursos porque nuestra tierra es súper bendecida por Dios, pero pésimamente administrada por años y años. Entonces, para poder reordenar, hay que ajustar un poco para después poder seguir produciendo y que crezca. ¿No lo cree? Pero aún así, cuando el presidente de nuestra nación dice no hay plata, ¿qué le dice el rey suyo y mi rey? ¿Qué nos dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Mi hermano, siempre que tenemos que emprender algo, va a haber oposición. Pero no nos podemos quedar frente a la primera oposición, a la segunda, a la tercera, ni a la 15ª. ¿Por qué? Porque si tiene problemas de recursos, acá el Señor nos está recordando, mía es la plata y el oro. Mía, dice el Señor. No tenés que mendigar al hombre. Ora a mí, dice el Señor. Búscame a mí. Y ahora sí, para cerrar, acompáñame al libro de Job. Job capítulo 8. Del verso 5 al verso 7 dice así. Fíjese lo que dice. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares, ¿a quién? Al Todopoderoso, si fueres limpio y recto. ¿Se acuerda del filtro? ¿Cómo hay que tenerlo? Limpio.
Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio, escuche bien, iglesia, y aunque tu principio, me perdí, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será, ¿cómo será? ¿Grande? Muy grande. Amén. Nuestro postrer estado será muy grande, iglesia. Pero es hora de creer, es hora de levantarse en fe, mi querida iglesia, y creer en el Dios Todopoderoso. Pero creerle de verdad, creerle que Él tiene el poder. Porque cuando vienen esos diagnósticos de cáncer o de alguna otra enfermedad, nos tiembla todo. Seguramente a cualquiera nos pasaría lo mismo, porque somos de carne y hueso, ¿sí? Pero cuando nos mantenemos firmes, tomados del ancla de nuestra fe y puestos los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe, entonces podemos caminar por el medio del fuego y no nos va a quemar. Y la llama no arderá en usted y en mí, mi hermano, porque el Señor va con nosotros. Esa es la promesa que Dios tiene para este comienzo de año, iglesia. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Amén.